Bueno, compartiendo algunas pequeñas pinceladas, ¿cómo tiene dinamismo la vida contemplativa, la dinámica contemplativa y la práctica contemplativa? Bueno, tiene dinamismo por sí solo, eh, solo que necesita como permanente, podemos llamarle así, reeducación o reeducación de una especie de cultura de la profundidad. La práctica contemplativa es la práctica de los dos extremos de profundidades posibles de la vida humana. Dios es profundo. Dios es lo más profundo de la existencia. Y el corazón humano es lo más profundo, no sus ideas, no lo que pensamos, no lo que hacemos, sino lo que somos. Constituye nuestra profundidad. Y Dios no es lo que sentimos de Él, lo que pensamos de Él, sino la profundidad de su propio ser. Entonces, como dice el Salmo, un abismo llama a otro abismo. El abismo de la profundidad de Dios llama al abismo de la profundidad del hombre, del corazón humano. Y por eso es el encuentro y la coexistencia, la cohabitación, la copermanencia de dos profundidades que se atraen. Porque hay que decir que la contemplación sería como una especie de juego de atracciones. La atracción que Dios ejerce sobre nosotros irresistible, porque su presencia y su influjo sobre nosotros no es de modo impositivo. No es un Dios que esté imponiendo reglas, leyes, normas, ni siquiera impone su amor, sino que la manera de ser de Dios con nosotros es atrayendo. Y nos damos cuenta que lo que nos constituye como seres humanos es la capacidad de ser atraídos por lo que es bueno, bello, verdadero, por lo genuino, por lo auténtico, por lo amoroso. Todo eso que es Dios mismo. Entonces, casi que podríamos decir que la contemplación, entrar en ella, abrirnos a ella, permanecer en ella, no es mm, irnos a no sé qué lugar o a no sabemos qué lugares. No es algo ajeno al dinamismo de la vida humana. Es que es la misma vida humana cada vez en mayor profundidad. Y al decir cada vez en mayor profundidad, no hay que pensar que profundidad es igual a una especie como de alienación de la vida ordinaria. Profundidad no significa una especie como de ponernos indiferentes ante algunas realidades humanas. Profundidad no es volvernos seres raros, ajenos a los sentidos, ajenos al vivir. Profundidad es aceptar la atracción aún más. Y el alma de la contemplación es un más. Dios es siempre más. Y ese más no es un más hacia arriba o hacia lo alto, sino hacia adentro de la vida humana, donde Dios es, vive y hace ser. Ese más es el anhelo de infinito que nos constituye. Y por eso es que seres humanos, ser humanos, es estar en una continua apertura a que se despierte y se redespierte cuando se adormila el deseo de infinito, el deseo de infinito. Ese anhelo, anhelo que nos constituye. Entonces, la contemplación, camino de contemplación, es aceptar, elegir, ser atraídos.
constantemente. Es más por atracción, un Dios que nos atrae y un Dios que al mismo tiempo resulta atractivo. Y miren que es atractivo, no porque tengamos de él grandes evidencias. De hecho, la contemplación, la permanencia contemplativa en esa simpleza de entregarnos al presente, de entregarnos al nombre, de entregar nuestra atención, regalar atención en el ámbito de la contemplación, es amar entregando la vida. La atención es la entrega de la vida, que no tiene que ver con los sacrificios, con el esfuerzo, con lo costoso, sino con dejarse atraer. Y de tanto dejarse atraer, terminamos dejándonos atrapar por el misterio, si se puede hablar así, sabiendo que dejarnos atrapar por el misterio, porque nos dejamos atraer, no nos lleva a lugares podríamos decir, excesivamente cómodos, sino la atracción vivificante va aconteciendo en el camino incómodo de no tener dónde reclinar la cabeza, de no tener la profundidad, no sería igual a yo poseo algo, poseo una experiencia, poseo a Dios, poseo una idea clara y distinta, poseo un sentimiento de lo divino. Diríamos que más bien la profundidad acontece en la dinámica de lo contrario. En la desposesión incómoda de la permanencia va aconteciendo la manifestación continua y atractiva del misterio fascinante. Dos profundidades que se encuentran y se nupcializan. La profundidad de Dios, la profundidad del corazón humano. Y en los abismos de las profundidades, entre un abismo y otro, en el abrazo, podemos decir, nupcial de estos dos abismos, acontecen todas las partes del vivir, todos los fragmentos de la vida humana. Acontece el esperar y el desesperar, acontece la alegría y el dolor, acontece la luz y la oscuridad, acontece la presencia y la ausencia, acontece el silencio y la palabra, acontece la profundidad también y la superficie. Por último, decir que la cultura de la profundidad, si podríamos hablar así, necesitamos para agilizar nuestra entrega a lo contemplativo, generar una cultura de la profundidad. Esto no significa una cultura o no tiene nada que ver con la mirada de quien por pretender ser profundo está despreciando o mirando como superficiales a los otros que no son tan profundos como nosotros, ¿no? Todo eso simplemente lo que hace es denigrar la misma profundidad, porque la profundidad es igual a hacerme igual con los otros. La profundidad es semejante a hacerme semejante con los semejantes. La profundidad no es el aislamiento en una especie de áurea de el elitismo de los contemplativos, sino la fragancia, esa fragancia que despide lo profundo, el aroma de lo profundo, sabe convivir muy bien con los aromas, podemos decir, de la superficie, y no desprecia nada, porque en realidad solo lo profundo puede también habitar lo superficial, y solo desde la hondura podemos volver a la orilla y de la orilla ir a la hondura. Bueno, algunas simples pinceladas. Capaz que no entendieron nada, pero ni se preocupen si no entendieron nada, que no es importante. Muchas gracias.